En Onda Cero, con Carlos Alsina, la mañana más plural de la radio. Desde este momento y hasta las 10 de la mañana estamos aquí en tertulia, en debate y en conversación a partir de las 9 de la mañana con José María Aznar. A 2 días de que voten los afiliados del PP, sin que hayan participado al final en ningún debate los aspirantes, sin que haya querido organizar debate alguno el partido, la dirección del Partido Popular. Están polemizando los aspirantes a través de los medios de comunicación. La polémica de las últimas horas es cuál de los candidatos representa más al PP del pasado. No hay que renegar del pasado, hay que estar orgulloso de todo el pasado y eso sí, ampliar ese espacio electoral que nos devuelva a ser un partido de 11 millones de votos. ¿Quién representa más la nostalgia por el pasado? Hospedal sugiere que es Pablo Casado el que lo representa. Hablaremos de ello esta mañana. Tenemos en marcha la policía tiene en marcha una macrooperación en municipios gobernados por el PSOE, por el PP y también por Ciudadanos, por presuntos amaños vinculados a una filial del grupo SACIR. Entre los ayuntamientos que están afectados por esta operación policial se encuentran el de Navalcarnero en Madrid, el de Fuenlabrada, ambos gobernados por el Partido Socialista, Arroyomolinos, donde gobierna creo que Ciudadanos, y además hay actuaciones programadas en Astorga, en Oviedo, en Huesca, en Teruel, en Zaragoza, en Coruña, en Málaga, entre otros puntos de la geografía nacional. Vamos a ver lo que va a decir esta operación que les estamos contando desde poco después de las 8 de la mañana. Además, hoy en el Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, en la Comisión Constitucional. Allí la espera Joan Tardá para medir cómo de abierta deja la puerta a hablar del referéndum de autodeterminación. Si la cierra del todo, Esquerra dice que no apoyará en ningún caso entonces la lista pasteleada entre el PSOE y Podemos para Radio Televisión Española. En ese día que por lo demás les recuerdo que van a ir camino de una cárcel de Cataluña, Junqueras, los Jordis, entre otros reclusos procesados por rebelión. A las 9 la firma de Vicente Vallés, con Ignacio Rodríguez Burgos, la información económica. Buenos días, Ignacio. Saludos, ¿qué tal estamos? Bien, gracias. Y en la tertulia esta mañana está Paco Maruenda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Paco. Está Víctor Lapuente. Buenos días, Víctor. Buenos días, Carlos. Está John Muller. Buenos días, John. Buenos días, Carlos. ¿Dónde estás? Estoy en Valencia y Valencia se ha librado hoy de la operación de la UDEF. De momento y que vamos. Y Rubén Amón, que aquí continúa. Buenos días, Rubén. Sí, señor. Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega. Alsina, buenos días, Alsina, ¿qué tal? Buenos días, bien, gracias. Me alegro. Por preguntar y por tu interés, que siempre es sincero en tu caso. Por supuesto. Bueno, ¿de qué no podemos dejar de hablar esta mañana? Bueno, hay que hablar de presos catalanes y sus efectos políticos, del follón de Radio Televisión Española un día más, de cotizaciones de autónomos y falsos autónomos, de la vuelta a enterrar a Sanjurjo, quizá como precedente para Franco, pero de lo que se hablará dentro de 25 minutos será sobre todo de José María Aznar, que se sentará aquí, hablará con Alsina y lo hará a 48 horas de las votaciones del PP. Me parece exagerado decir que España contiene el aliento ante sus palabras, pero desde luego lo contiene el Partido Popular. Mientras llega Aznar, dejemos constancia de que 6 de los 9 políticos catalanes presos están camino de Cataluña. La única cuestión de debate creo que está bastante cerrada, pero es esta: si se trata de un gesto antes de la llegada de Torra a Moncloa o es el estricto cumplimiento de la ley. Si es un gesto, ¿qué efectos puede tener en la desinflamación? Si es cumplimiento de la ley, porque el PP, Ciudadanos y parte de la prensa sostienen que es un pago por los votos de la moción de censura. Y citada la reunión con el señor Torra, me intriga lo que anuncia el periódico de Cataluña, que el presidente quiere limitar a 3 asuntos el diálogo con Sánchez: referéndum, presos y franquismo. Perdónenme ustedes la ingenuidad.
¿Qué pinta el franquismo en esa conversación? Situados en Cataluña, Puigdemont ya tiene en trámite lo que ha pedido: escoltas, coche oficial y oficina del presidente. Todo previsto en su estatuto, pero discutible por lo que el estatuto no pudo prever: un presidente huido de la justicia. ¿Es lo que dice Arrimadas pagar el chiringuito de Puigdemont? ¿Y qué ocurrirá con su sueldo si cuando sea procesado pierde su condición de diputado? ¿Tendrá derecho a la indemnización de expresidente? Y cierro capítulo catalán con la exigencia de Esquerra para votar el Consejo o el presidente de Radio Televisión Española, que hoy mismo la vicepresidenta Carmen Calvo se comprometa a hablar del referéndum de autodeterminación. Ignoro, Alsina, si la exigencia es de hablar, que se habla todos los días, o de abrir la puerta a su celebración. El voto de Esquerra, que es importante también para que salga adelante esta candidatura que han presentado PSOE, Podemos y el PNV, la candidatura al Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que para salir adelante en la votación de mañana necesita la mayoría absoluta, por tanto hacen falta 4 partidos por lo menos. Sí, y esos partidos son de momento 3. Como dirían en mi tierra, malo será que no haya otro, y anda entre Compromís y Esquerra o ambos. Y asómbrense, de lo último que se habla es de una posibilidad de acuerdo con el Partido Popular, cuyo poderío en Televisión Española es justamente el que Sánchez e Iglesias tratan de desmontar. El resumen de lo ocurrido hasta ahora, y que Ignacio Varela calificaba ayer aquí como pornografía política, lo hizo Margarita Robles. Comillas, no podemos estar orgullosos de lo que ha pasado. Cierro comillas. Margarita Robles, por cierto, se acercó a conocer la joya de su corona, que es el CNI, ese que también pedía Pablo Iglesias. Y queden para la historia 2 negaciones. Una de la ministra: el CNI no hace dossiers personales. La otra de Félix San Roldán: ningún gobierno me pidió jamás nada ilegal. Y hay otra ministra que abre debate, es Magdalena Valero, que lanza 2 ideas. Una, que los autónomos coticen a la Seguridad Social según sus ingresos. Otra, los falsos autónomos, cuya existencia resta 500 millones a los ingresos de la misma Seguridad Social. Y parece que los hay en todos los sectores, no solo entre repartidores. Mi duda: si hay que pagar esos 500 millones, ¿quién lo tendrá que hacer? ¿Las empresas que se aprovechan de esa figura o los falsos autónomos? Pero como decíamos, el nombre del día va a ser el de Aznar, aquí, cara a cara con Alsina. Pocas veces una entrevista resultó tan oportuna. Primero, porque Aznar nunca decepciona. Segundo, porque Alsina nunca falla. Y tercero, porque estamos a 2 días de las primarias del PP y hay que decir que se ha calentado la campaña, y con Aznar en medio precisamente porque Cospedal dice de Pablo Casado, no sé si lo acusa, de ser el candidato del expresidente. ¿Aznar ayuda a ganar o es un lastre para un candidato? En cuanto a las previsiones, dice La Vanguardia que los varones se inclinan por Sáenz de Santa María o Cospedal, y sépase que el señor Margallo ha definido al PP como páramo ideológico. Y el penúltimo debate español del día es la orden de un juez de Pamplona de que Sanjurjo vuelva a ser enterrado en la cripta de los caídos, de donde lo había sacado el ayuntamiento. ¿Es un precedente para lo que se prevé hacer con los restos de Franco? Digo penúltimo debate porque el último es la selección. Salió de Barajas por la puerta de atrás, vaya por Dios. Y ahora falta saber quién paga la ronda del desencanto o del cabreo social. Por cierto, ¿cuál es, querido Alsina, la palabra más ajustada? ¿Desencanto o cabreo? Yo creo que cabreo. Pero bueno, desencanto más bonita. Sí, o sea, que si más poética. Nos quedamos con ello. Oye, qué responsabilidad has hecho descansar sobre mis hombros para la entrevista dentro de un momento. Pues es la que te corresponde. El expresidente. En fin, haré lo que pueda. Cuídate, sí. Fernando, y hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana, buenos días. Adiós. Las 9:15, 8:15 en las Islas Canarias, en tertulia con Müller, con Lapuente, con Marwenda y con Namón. Cuento que lo que sabemos de esta operación que está en marcha de la UDEF, primero es eso, que es de la UDEF, que afecta, como venimos contando, a unos cuantos municipios de nuestro país, algunos gobernados por el PSOE, otros gobernados por el PP, al menos uno de ellos gobernado por Ciudadanos, y la empresa que está en el foco de la investigación se llama Aplicaciones Gespol, es una filial del grupo SACIR, y lo que se está investigando es si hubo manipulación, amaño de los concursos de adjudicación de los radares que utilizan las policías municipales para el control del tráfico, de los semáforos y de la gestión de multas, o sea, concursos públicos, pero que habrían sido en realidad adjudicados irregularmente a una compañía, se entiende o se presupone que a cambio de
pues de un desembolso económico. Esto es lo que está en el centro de esta investigación y vamos a ver lo que da de sí a partir de este momento y en las próximas horas, porque está previsto que haya, además de registros en los ayuntamientos, que haya detenciones. Bueno, quiero conocer vuestro criterio, salvo que tengáis alguna pregunta concreta que me queráis chivar para el expresidente Aznar, que si es así, pues estoy abierto a todo tipo de sugerencias. Quiero conocer vuestra opinión y vuestro criterio sobre dos asuntos de la actualidad de esta jornada que creo que son los más relevantes. Uno, la operación traslado. La decisión de Pedro Sánchez de iniciar ya, hoy parece que va a ser, el traslado de los reclusos que están procesados por rebelión, reclusos en situación de prisión preventiva, medida cautelar. Recordamos al señor Junqueras, el señor Romeva, los Jordis, la señora Forcadell, la señora Bassa, que si todo sale como estaba previsto, pues seguramente esta misma noche ya dormirán, ellos en una cárcel de Manresa, ellas en una cárcel de Girona. Ayer dijo Pedro Sánchez anoche en Portugal, en la rueda de prensa con el señor Costa, que se trata únicamente de cumplir la legislación y como el juez de Arena en su momento ya ha dicho que no tiene necesidad de tener cerca a estos reclusos preventivos, entiende el gobierno que lo suyo es acercarles, trasladarles al territorio donde residen sus familias, donde tienen, dijo Pedro Sánchez, arraigo social. De momento ha celebrado mucho la decisión Pablo Iglesias y los líderes independentistas que se han pronunciado sobre este asunto, que de momento no son muchos, lo que han dicho es no, si no queremos el traslado, que nos parece muy bien, lo que queremos es la excarcelación. Y lo que queremos es que el procedimiento penal quede en nada. Y seguramente lo que no dicen, pero también piensan es lo que queremos es que la Fiscalía retire la acusación por rebelión en el procedimiento que está abierto en el Tribunal Supremo. Opiniones vuestras sobre este asunto, Paco. Oye, además está bien porque no exigen que se les pida perdón. Oye, yo me siento gratificado esta mañana escuchando tu voz, ¿no? Es verdad que es una competencia como la tiene el gobierno, puede decidirlo, ¿no? Pero lo ha decidido con una celeridad que a nadie se le escapa la proximidad del encuentro entre el deseado, el Mahdi, ¿no? Es decir, de Pedro Sánchez, con Torra, ¿no? Es decir, el hombre de Puigdemont, la marioneta de Puigdemont, digo, y no es nada ofensivo porque es público y notorio que así ha asumido el presidente de la Generalitat, ¿no? Yo los hubiera dejado unos días más tranquilamente, pero bueno, vamos a ver. Pero en todo caso hay una cosa que el presidente Sánchez debería de tener muy claro, y es que nunca se consigue aplacar al independentismo concesiones, nunca. Es decir, lo que entienden es la dureza, es una cosa que la historia de Cataluña desde la Edad Media hasta nuestros días nos demuestra. En el momento en que el poder ya fuera en su época del Condado de Barcelona o de la Corona de Aragón y luego pues de España en su conjunto, ¿no?, se ha mostrado débil. Pues los independentistas, que siempre ha habido independentistas, pues han intentado pues asaltar el poder, ¿no? Y ahora estamos ante lo mismo, es decir, que nadie se crea que por acercar los presos, que además incluso hay un ejemplo para acabar muy claro, es que el director general de instituciones penitenciarias es otro talibán, el director de prisiones de Cataluña, que va todo el día con el lazo amarillo, que su empatía no es con la Cataluña plural, por supuesto no con el constitucionalismo, sino con los independentistas. Por tanto, me parece todo, una vez más, un auténtico, desgraciadamente, despropósito. Yo creo que hay que diferenciar la razón de la oportunidad. La razón asiste al gobierno y a la decisión de Pedro Sánchez. Es verdad que es perfectamente legal hacerlo, pero también es perfectamente legal no hacerlo. Por eso creo que lo que es relevante es la oportunidad, y la oportunidad es la apertura de un proceso de negociación en el que el gobierno tiene muchas más expectativas de las que realidades hay, y basta poner como ejemplo el requisito que puso ayer Esquerra Republicana para apoyar o no la designación de Tomás Fernando Flores como presidente de Televisión Española, que no fue otra que exigir el referéndum pactado. Esos son los términos en los que se va a desenvolver el soberanismo, y por eso el deshielo puede contribuir a mejorar las cosas respecto a que estaban, pero no desde luego a tranquilizar las expectativas y las exigencias del soberanismo, que está en una inercia de la que no va a descender. Víctor. Sí, creo que, a diferencia de lo que comenta mucha gente, esto no creo que sea un gesto, el acercamiento, un gesto a los partidos soberanistas. No creo que, como muchos cínicos consideran, que esto forme parte del pacto secreto de la investidura de Sánchez, ni tampoco que sea una concesión de cara a la reunión que Sánchez va a mantener con el presidente Torra. Y tampoco creo, como piensa la izquierda, por otra parte, que esto simplemente sea cumplir la ley. Esto claramente es un gesto, pero no es un gesto a los partidos soberanistas. Esto es un gesto a, sobre todo, determinados
determinados votantes de centro en la cuestión territorial en Cataluña, los votantes de los comunes. Pedro Sánchez quiere aplicar a los comunes la misma doctrina que está aplicando a Podemos, que es decir, abrazar muchas de sus propuestas para eliminar su apoyo electoral. Hay que pensar que no solo Pablo Iglesias, sino destacados dirigentes de los comunes en Cataluña han empezado a aplaudir la medida, y eso es lo que está buscando Pedro Sánchez. Claramente mucha gente lo critica por ser un ingenuo, porque dice que los partidos soberanistas no van a hacer un gesto equivalente al acercamiento de los presos. Le da igual ese gesto a Sánchez. Lo que le importa a Sánchez son los votos de esos votantes, de esa muchísima gente en Cataluña que está en contra de la independencia, pero que está también en contra de la prisión preventiva, incluso del 155, y va por ellos. Yo creo que en este sentido es un gesto muy acertado. Lo que pasa es que hay una cuestión muy interesante. Resulta que se decía, no hay ningún pacto secreto, ¿vale? Oye, no había ningún pacto secreto. Todo ha sido absolutamente el fervor para llevar a Sánchez a Moncloa y echar a Rajoy. Bien, vale, ya se ha conseguido. Pero ahora resulta que nos enteramos que Televisión Española la decide Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias no es que lo decida, es que él llama a los candidatos y le dice que sepas que he acordado con el presidente del gobierno y tú eres la nueva presidenta del ente público, ¿no? Ana Pardo de Vera pobre, y vamos, es decir, un trato vergonzoso, ¿no? Y que deberíamos incluso todos solidarizarnos con una compañera, al margen de que no coincidamos ideológicamente, ¿no? Me parece impresentable. Lo mismo hacen con Arsenio Escolar, es decir, sin ningún problema. Luego a Gil, es todo un auténtico despropósito. Ahora vemos, decía, no hay ningún pacto con el nacionalismo catalán, porque la llegada, pues eso digo irónicamente, además yo lo puedo decir porque soy de los que desde el primer momento apoyé a Sánchez en las primeras y segundas primarias, ¿no? Pues la llegada del Mesías, ¿no? Ahora llegará Pedro Sánchez, saludará a Torra y Torra dirá, hombre, por fin, ahora lo entiendo, tengo que ser un buen patriota español, muchas gracias, presidente, ¿no? Perdón por la ironía que a veces se entiende mal en la radio, ¿no? Entonces, claro, resulta que nunca hay ningún pacto, pero al final, los que modestamente decíamos de que se iban a hacer gestos, ¿no? Que no digo que vulneren la ley, por supuesto, no puedo decir eso, pero que son ética y estéticamente impresentables, insisto, como la Radio Televisión Española. Imaginemos que esto lo hace Rajoy, por ejemplo, con Rivera, ¿no? Y Rivera va llamando a los candidatos. Estaríamos escandalizados, haríamos programas 24 horas dedicados a criticarlo en la radio, la televisión, los periódicos, ¿no? Pero ha sido suavecito, hombre. A ver si me dejas. Tiene sentido. Ábrete camino, John. No, mira, en líneas generales estoy de acuerdo con lo que ha planteado Rubén, pero en los matices estoy con Víctor. Yo creo que además la decisión tiene mucho, y la oportunidad tiene mucho que ver con lo que ha pasado este fin de semana con Esquerra Republicana y con las bases apoyando la unilateralidad. Mi impresión es que el acercamiento de una figura como Junqueras tiene una cierta virtualidad como en términos de señal a las bases de Esquerra, ¿no? Al margen de lo que esté pasando en otros territorios como el acuerdo de Televisión Española, etcétera. Mi impresión es que en ese sentido ahí juega una baza. Y por otro lado, respecto de lo que decía Víctor, lo importante aquí es todo lo que está pasando de cara a Podemos. En lo de Radio y Televisión Española es verdad que el gobierno se ha dejado pelos en esa gatera, pero el que ha salido achicharrado es Pablo Iglesias. Efectivamente, PSOE queda como moderado ahora. Efectivamente, y el asunto además es que Iglesias ha salido ahí achicharrado. Vamos a ver que puede desactivarse algunas de sus salas donde se sostenía en Cataluña en el tema catalán. Bueno, pues a mí me da la impresión de que estamos en un momento en el que hay mucha política, muchísima política. Lo que pasa es que hemos pasado de una situación en la que Mariano Rajoy gobernaba prácticamente como jugaba la selección española el partido con Rusia, o sea, para tener la pelota pero sin marcar, a una situación en la que el presidente del gobierno nos está llevando a un chicken run diario en el que todo el mundo, toda España y toda la opinión pública acabamos al borde del precipicio frenando en el último momento. No sé cuál de las dos situaciones me gusta más o me complace más, ¿no? Tenemos claro que Pablo Iglesias se ha extralimitado, como hace siempre, y que el poder que se ha atribuido era mucho menor al poder que alardeaba. Pero esa es la demostración de la convivencia que le espera a Pedro Sánchez, porque Pablo Iglesias es el enemigo de Pedro Sánchez, y esta idea del socio preferencial es completamente ingenua conservarla en pie. Entonces cabe preguntarse cuáles son los puntos de apoyo de Pedro Sánchez de aquí al final de la legislatura. Pues fíjate que está hablando con el PP para Radio Televisión Española. No, y creo que el acuerdo va a venir por ese lado, y creo que el acuerdo va a venir mucho más por ese lado, precisamente por el chantaje implanteable de Esquerra Republicana respecto a convertir este cargo en la excusa para hacer un referéndum
referéndum pactado, ¿no? O sea, yo no veo ninguna relación entre lo que exige Esquerra respecto a lo que necesita la Radio Televisión Española. De eso vamos a salir de dudas cuando Carmen Calvo hable hoy. Sí, además, pero sabe Tardá que Carmen Calvo es inasequible a esa propuesta. Y precisamente por eso lo hace, ¿eh? Pero es una vergüenza, si el PP se suma a este pacto es lamentable. El PP tiene que empezar a ir con cuidado qué tipo de oposición hace, ¿eh? Es decir, ayer estuvo mucho mejor Rivera diciendo que yo por una plaza en el Consejo de Administración me voy y paso, ¿no? Y el PP, insisto, se va a equivocar, ¿no? Lo que no puede convertirse en la coartada, en la alfombra, ¿no? Para ser pisoteado por un partido socialista que legítimamente lo ha hecho, ha saltado el poder y lo ha conseguido, ¿no? Que ahora asalta, ha saltado, o sea, es un asalto parlamentario, no, es un asalto. Quizás ¿no? 12 comillas, hombre, por favor. un asalto, porque mira, aquí yo la verdad es muy bueno ser del PSOE, porque se tiene patente de corso, vamos, es decir, lo vivimos en la época de Felipe González, patente de corso. Zapatero lo hizo mucho mejor que Felipe González, por cierto, ¿no? Y ahora con Pedro Sánchez hay patente de corso, ¿sabéis por qué? Porque los periodistas son de izquierdas y les gusta que gobierne la izquierda y les repugna que gobierne la derecha. Y eso hay que ser sinceros. Yo estoy discutiendo el término asalto. Sí, asalto, no, porque fíjate cómo tratamos y decimos, Rajoy estaba allí, ¿sabes? Indolente, tal, ahí. Como todo el mundo sabe, yo soy muy de izquierda. No, pero claro, es que se está... Pero tenéis una antipatía al PP, pero si Paco, es obvio. en serio, que yo he puesto pero bueno, va a llegar... Paco, yo lo único que he puesto en cuestión es el término asalto. Os felicito. Pero ¿quiénes somos? Mira, en general, a la sociedad, a los empresarios que querían cargarse a Rajoy, a los periodistas que querían cargarse a Rajoy, Víctor, lo han conseguido y ahora tienen la coalición PSOE, Podemos, independentistas. Os felicito a todos. Pero que me dejes en paz. En general. Mira, Víctor, ábrete camino ahora tú. Sí, yo creo que hay que criticar a todos los partidos, ¿no? PSOE y Podemos por el baile de nombres y al PP por bloquear el concurso para elegir el Consejo y el presidente de Radio Televisión Española. A mí lo que me preocupa es que estemos discutiendo de personas y que no estemos discutiendo de instituciones, de reformas institucionales de Radio Televisión Española. Si comparamos la organización de los medios de comunicación públicos de España con el resto de países europeos, resulta sorprendente que el de España es el más politizado, incluso por encima de Polonia e Italia, que son medios de comunicación altamente politizados. Bueno, ligeramente menos que Francia, pero siguiendo la estela de Francia. Ligeramente, bueno... Pero es que yo creo que el problema que tenemos en España es, por una parte, obviamente la politización, pero es que la alternativa que le estamos viendo es el corporativismo y es que una gestión completamente autónoma, ¿no? Y de eso sabemos también mucho en España, ¿no? Que muchas entes que antes estaban politizados han acabado convirtiéndose en unos entes autónomos que tienen lo mejor del sector público, trabajos garantizados de por vida, etcétera, y lo mejor del sector privado, que es altos sueldos y muy opacos, con lo cual yo creo que deberíamos buscar una fórmula, un equilibrio entre, por una parte, que la radiotelevisión pública tenga pues algún tipo de conexión política, y lo que ocurre en otros países es que el Consejo de Administración depende del Parlamento, es político pero también plural, de todos los partidos, representación de todos los partidos políticos, y luego un comité de dirección que sea independiente y profesional. Y creo que ese equilibrio es fácil de conjugar porque es el que tienen en el Reino Unido, es el que tienen en Suecia, es el que tienen en muchos países, y lo que me preocupa es que nadie plantee ese modelo en España. Pero hay una diferencia, y es que allí todos los periodistas no son de izquierdas, es decir, la diferencia enorme es que el 99% de los periodistas de la televisión son publicidad, Paco. 8 de la mañana en las Islas nos gusta Canarias. La verdad. A esta hora escuchamos el comentario de un periodista que se llama Vicente Vallés. Buenos días, Vicente. Buenos días, Carlos. En este mes de presidencia de Pedro Sánchez hemos podido comprobar que, al contrario de lo que dicen desde el PSOE, los partidos que apoyaron la moción de censura sí se están cobrando el precio de haber llevado a Sánchez a la Moncloa. Al PNV le paga con el acercamiento de etarras, a los independentistas catalanes con el acercamiento de sus dirigentes presos y a Podemos con la radiotelevisión pública. Está en la naturaleza de las cosas, nadie regala nada en política y de eso no debe avergonzarse el nuevo presidente porque lo han hecho todos. Lo que no conviene es que se insista en negar aquello que es evidente, porque luego asistimos al bochorno del método para elegir al presidente de Radiotelevisión Española. Podemos no quiere gestionar el Ministerio de Economía, ni el de Trabajo, ni el de Educación, que son ministerios que permiten hacer políticas sociales en beneficio de los más necesitados. Podemos quiere dirigir los telediarios y, si le dejan, el CNI, porque lo importante no es qué se hace cuando se está en el poder.
Lo importante es tener el poder. Más de uno. En Onda Cero. El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-322. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Publi.com, la tienda online que crea trabajo y paga sus impuestos aquí, en España. Todos los negocios que triunfan están digitalizados. Para que el tuyo también lo esté, contrata Vodafone One Profesional. Ahora con un 20% de descuento en fibra y móvil durante 6 meses. Contrátalo en el 1591 o en tiendas Vodafone. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready? En Vision Lab gafas graduadas 50%, progresivos 50%, sol 50%, lentillas 50%, todo al 50%. Solo en Vision Lab, consulta condiciones. A esta hora de la mañana ya algunos van notando que el día se les hace interminable y se acaba de empezar por el exceso de trabajo y porque les falta vitalidad. Entonces echan mano de Revital. Nos tomamos una ampolla de Revital y solucionado. Alguno de aquí lo toma seguro, que viene con las pilas cargadas. Ya sabéis, energía con Revital. En Onda Cero, más de uno. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. 9:03 minutos a la mano de Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos. Contamos los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de junio, que acaban de publicarse. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Muy buenos días. Pues decir que en junio el paro bajó en 89.968 personas. Es el mejor dato en un mes de junio desde el año 2011. De esta forma, el número total de parados registrados en las oficinas públicas de empleo alcanza los 3.160.000 personas. Es el nivel más bajo desde diciembre de 2008. Decir también que sin duda influye la campaña turística en junio, que es cuando se cierran, pues la mayoría de los contratos para la temporada veraniega. En cuanto a la Seguridad Social, hay 91.322 nuevos afiliados. En total hay 19.020.000 afiliados al sistema público de protección pública. Por primera vez se superan los 19 millones de afiliados desde septiembre de 2008. Es decir, estamos regresando poco a poco a niveles de empleo y a niveles de afiliación que había al inicio de la crisis. Acordaros que el 2008 fue, junto con el 2009, los 2 peores años de la crisis económica. La afiliación aumenta, pues evidentemente, si es el sector turístico el que tira del carro, pues aumenta sobre todo en hostelería y también en comercio. Así que os recuerdo los datos. En junio, 89.968 parados menos y 91.322 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Siguen saliendo buenos datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social. Se le pasan a Sánchez las ganas de derogar la reforma laboral del gobierno anterior, ¿eh? Bueno, fíjate que decía que iba a ser una de sus primeras decisiones lo de derogar la reforma laboral. No ha sido su primera decisión. Y segundo, lo de derogar ha quedado en reformar algunos de los aspectos más negativos. Y veremos a ver qué aspectos son los que considera negativos. Dice que estamos en el número de parados más bajo desde diciembre del año 2008. Exacto. En el número de parados estamos en los niveles de diciembre del 2008, teniendo en cuenta que el 2008 fue un nefasto año para el empleo. Pero en cuanto a afiliación, estamos ya a niveles de septiembre del 2008. ¿Y esto no es efecto Sánchez o sí? Bueno, todavía no ha dado tiempo, ¿no? Ya en la primera oleada se notó, hace un mes. Sí, ya solamente antes de que llegara, ¿no? No, justo al llegar. Ese mismo día se fueron en masa todo el mundo. Ignacio, que tengas un buen día, cuídate. Pues te lo agradezco muchísimo. Sabes que puedes conocer toda la actualidad del mercado laboral, tú que me escuchas, en research.randstad.com. Las 9:08 de la mañana, 8:08 en Canarias. Está preguntando usted lo de andar cuando empieza. Es que está el expresidente del gobierno un poco en el atasco ahora mismo. Está llegando a nuestras instalaciones, me dicen. Es que el tráfico a esta hora de la mañana pues es muy notable. Y espero que en unos
pocos minutos podamos empezar ya a conversar con el señor Aznar. Así que os da tiempo, fíjate, esto no lo esperabais, los contertulios, poder hablar medio minuto más. No, quiero pediros una valoración, una opinión sobre las primarias en el PP o las elecciones internas, o qué creéis que va a pasar ahí. Si tenéis ya claro que dos de los candidatos o candidatas van a pasar pasar el corte, los llaman ahora. Es decir, pasado mañana votan los afiliados y los dos que queden en mejor situación pasan al Congreso Extraordinario, donde son los compromisarios los que eligen si es que antes no forman una candidatura única. ¿Alguien se atreve a hacer un pronóstico? John, me dicen que tú tienes información al respecto. Bueno, no información, pero sí un cierto sensación de la gente que cubre al Partido Popular, y que anoche se extendió muchísima la impresión de que los que van a pasar el corte no eran, como todo el mundo preveía, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, sino María Dolores de Cospedal y Pablo Casado. Y ahora todas las apuestas se decantan más porque esta última fórmula va a ser la que va a surgir de la votación de la militancia. Y hay muchísimas explicaciones y elucubraciones al respecto. Algunos dicen que, por ejemplo, el hecho de que la base electoral sea mucho más reducida, con 66.000 militantes votando, pues ha perjudicado a Santamaría, que Andalucía al final todo el mundo pensaba que se iba a decantar por ella, parece que no, y hay una fuerte división entre Moreno Bonilla y otros cargos del partido. En fin, que anoche hubo un cambio notorio, porque hasta ese momento la mayoría de los periodistas que están sobre el Partido Popular o cubriéndolo en directo tenían la sensación de que pasaban Sáenz de Santamaría y pasaba Pablo Casado, y ahora la cosa cambió y todo el mundo cree que la dupla que va a cruzar la meta va a ser Cospedal y Casado. Yo es que como he oído ya de todo, ¿sabes? Estos días alguna conferencia que me ha tocado dar y tal, y que ha coincidido pues en provincias fuera de Madrid, te llama la atención. Es decir, lo que sí que es cierto es que el Partido Popular está dando una muestra de pluralismo como no ha dado ningún partido en este momento en España, ninguno. Buenísimo el debate, por cierto. Sí, oye, vamos, como fue bueno los debates del PSOE. Que no me lances a mí los debates del PSOE, que no me lances el debate del PSOE. Es que de verdad, no me lances. Como decimos en Qatar, Sadol de autor, ¿no? Se te ve la patita. Es decir, muchísimo, mira, hay Paco, cosas muchísimo. que podrás criticar o no. A mí pero se me da la patita, a ti las 4. No, pues tengo 2. No soy tan listo como tú, que tienes de todo más. Pero vamos, yo creo que es evidente que un debate donde realmente hay muchos candidatos y con 100 votos puedes presentarte, hombre, yo creo que es una muestra de pluralismo, sea objetivo por una vez, que no te va a pasar nada. No me gusta la verdad, ¿no? Lo he dicho antes. No, la verdad no te hará libre a ti en tu caso. Víctor, ¿cómo lo ves tú? Bueno, si puedo mediar entre Rubén y Paco, yo creo que... Te lo ruego a mi favor. Sí, seguro, la izquierda siempre os ayudáis. Veo problemáticas las primarias demasiado abiertas como las del PSOE, pero también veo problemático este proceso participativo del Partido Popular, porque es demasiado cerrado, ¿no? Demasiado papel o sea, 2 fases, primero que voten los militantes, luego los compromisarios, pues realmente no es un proceso lo suficientemente abierto, lo suficientemente democrático, y eso hace que los pronósticos sean muy difíciles para saber quién va a ganar. Yo no me atrevo a decir nada porque todos mis pronósticos del Mundial los he fallado todos, así que no me atrevo a saber quién va a pasar, pero sí que resulta en otras ocasiones, como mínimo, si son muy abiertas, sabes que van a ganar aquellos que tengan más el lenguaje de las masas, que hagan vídeos, etcétera, eslóganes que se vendan como en contenido como la renovación y como el futuro, pero en otros casos, cuando las primarias o procesos son más cerrados, pues ganan más aquellos candidatos que utilizan más el lenguaje del partido, ¿no? Que hacen un poco de intercambio de regalos con apoyos buscando apoyos de los cuadros medios del partido, y que en contenido, en lugar de la renovación, pues enfatizan más el respeto a la tradición y a la historia del partido. Y aquí, como no sabemos muy bien qué es lo que va a funcionar, porque no sabemos si es un proceso muy abierto o cerrado, pues resulta muy difícil hacer un pronóstico. Bueno, conocéis los 4 a José María Aznar, es el expresidente del Gobierno de España, es expresidente del Partido Popular y es presidente de FAES, de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Señor Aznar, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muchas gracias. ¿Sabe usted la expectación que despierta una entrevista suya? No, sí. Eso estoy aquí todos los días. Eso es cosa de la casa, cosa suya. Creo que es cosa de que se prodiga usted poco. Dosifica sus apariciones públicas. No, me gusta. No, es que yo estoy retirado hace mucho tiempo. Bueno, retirado de algunas cosas. No, me he retirado de trabajar, no, porque no me pienso retirar nunca, pero retirado de la política desde hace 15 años, ¿no?
14 años. ¿Conserva usted el carnet del Partido Popular? ¿Lo tiene? Lo tengo, sí. ¿Lo lleva consigo? No. ¿Está usted al corriente del pago de la cuota? Pues no lo sé, la verdad. ¿No se ha inscrito entonces usted para votar mañana en la... No, yo he dicho que voy a estar al margen de este proceso y estoy al margen de este proceso. No me he inscrito y no voy a participar. ¿Está al margen porque no comparte el procedimiento, porque no le interesa? No, estoy al margen porque creo que mi posición como expresidente del Partido Popular y como expresidente del Gobierno es estar al margen del proceso. ¿Por qué? Pues porque creo que en este momento pues deben ser otros los que protagonicen lo que pueden ser las posiciones más importantes, que son las posiciones de futuro que necesita el Partido Popular, ¿no? Lo que necesita España es un proyecto de futuro, y lo que necesita el Partido Popular, yo creo, es ofrecer un proyecto de futuro a España. Es decir, estar al margen no me impide dar mis opiniones, pero estoy al margen. Eso espero, que no le impida dar sus mis opiniones sobre lo que necesita España, y en su caso sobre lo que necesita el Partido Popular, pero no sobre lo que significa un proceso en el cual, como digo, estoy al margen, ni sobre quién se presenta al proceso. El procedimiento como tal, ¿a usted le parece positivo el hecho de que los militantes, los afiliados del Partido Popular puedan votar directamente al nuevo presidente? Supongo que los procedimientos nunca son perfectos, pero que yo tomé una decisión en un momento determinado y esa decisión, que por cierto, quien más los critican son los más fervorosos defensores de los que fueron favorecidos por esa decisión, curiosamente. Pero esa decisión ahora no sería posible, ¿no? Habría que hacer las cosas de otra manera. O sea, este sistema que hay, pues es un sistema que todos los sistemas son imperfectos. Podría ser ese sistema, podría ser otro, pero en fin, a mí que los militantes tengan la voz y que decidan, pues me parece bien. ¿Usted no se siente más identificado con alguno de los aspirantes, o sí se siente pero no quiere manifestarlo por si pudiera perjudicarle incluso a las Ya le entiendo ya. No, yo me siento... Yo no he cambiado de posición, o sea, yo sigo estando en la misma posición. Yo creo que el problema de los candidatos, de las cercanías o lejanías de los candidatos en relación conmigo, en relación a otras personas, es una cuestión relativa a los candidatos. No es una cuestión a mí. Yo sigo estando donde he estado siempre. No he cambiado mi posición. Yo creo que al contrario, el problema que tiene el Partido Popular es que el que ha cambiado la posición en relación con los militantes, en relación con los electores, en relación con los votantes, y el que ha provocado ese desconcierto es el Partido Popular. Y eso es una de las cosas que tiene que corregir, ¿no? ¿En qué usted ha dicho varias veces que el PP ha renunciado a algunas de las señas de identidad del centro derecha y que en ese sentido ha podido defraudar a una parte de sus votantes? ¿En qué cuestiones en concreto? ¿A qué ha renunciado el Partido Popular en comparación con la etapa de usted? Bueno, el Partido Popular era un partido que había ofrecido a la democracia española un activo de estabilidad inapreciable, ¿no? Y es la unión de todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda, como se definió así, ¿no? El Partido Popular era una garantía de estabilidad, de permanencia, de seguridad para la democracia en España y una expresión de la continuidad de la transición democrática en España, ¿no? Eso, desgraciadamente, ese activo se ha perdido, ¿no? Y eso es un activo, la pérdida de ese activo es, en términos de la democracia española, un gran problema y una gran tragedia, ¿no? Y algunos tendrán que responder, tendrán que explicar por qué se ha perdido ese activo. Porque ese activo fue el que se entregó, y ese activo ya no existe. Esto, si lo dije yo hace 15 días o lo dije yo hace 20 días, a mí se me acusaba de desleal y todas estas cosas, ¿no? Pero yo oigo cosas a los que... Porque una cosa es que esté al margen y otra cosa es que no siga las cosas algunas cosas que dicen, ¿no? Hay candidatos que dicen que el Partido Popular está en peligro de extinción. Otros que hay que refundar completamente el centro derecha. Otros que hay que recuperar los principios que se abandonaron en el gobierno. Bueno, pues cuando se utilizan esas expresiones es porque aquello que definía el Partido Popular, es decir, la expresión de la confianza sólida en la nación española, la expresión de la confianza sólida y fuerte en el Estado, una posición económica en favor de las reformas, en favor de las clases medias absolutamente clara y una política internacional muy definida, pues esas líneas se han difuminado, ¿no? Y eso ha producido desconcierto en los electores, desconcierto en los votantes y desconcierto en los militantes, ¿no? Por eso es la necesidad de que hay que refundar el centro derecha, no solamente el Partido Popular. Hay que refundar el Partido Popular y el centro derecha. Lo que pasa es que hoy el centro derecha no es solo el Partido Popular. Usted se ofreció hace 15 días a ayudar en lo que usted pudiera desde el puesto que ahora tiene, que es el presidente de la FAES, a ayudar en la reconstrucción del centro derecha. Es que siempre lo he hecho.
¿Alguien ha respondido a su ofrecimiento de ayuda? Yo digo que sí, yo voy a ayudar, es decir, diciendo lo que pienso, que es la forma en la que tengo que ayudar, ¿no? Y reconozco muchos trabajos de la Fundación, en muchos artículos, en muchos columnistas, en muchos escritores, que no hace falta que lo citen, pero yo reconozco de dónde sale su inspiración, con eso me vale y estoy muy satisfecho. ¿Y en ninguno del discurso de los 6 aspirantes reconoce nada de lo que sale de la Fundación? Yo no voy a hablar de los aspirantes, me preocupa que lo que salga del Partido Popular sea útil, el Partido Popular se refunda y vuelva a ser una fuerza política útil, vuelva a ser una fuerza política de gobierno en España y que el centro derecha vuelva a unirse. Eso es lo que me preocupa, porque es que lo necesita el país. El país tiene unos riesgos, tiene unos problemas, tiene unas amenazas y necesita para afrontarlas, para conjurarlas, pues fuerzas políticas muy fuertes, fuerzas políticas nacionales muy bien definidas. Y no solamente he dicho que hay que refundar el centro derecha nacional, yo creo que hay que refundar el centro izquierda nacional también. Creo que las personas que están ahora en el gobierno y el Partido Socialista, que tiene esa responsabilidad, no lo están haciendo. La refundación del Centro Izquierda Nacional y el Partido Popular tiene una oportunidad. Que lo haga o no lo haga, pues eso ya lo veremos. ¿Está en peligro de extinción el Partido Popular? Pues depende. Yo no he dicho esa expresión, yo no he utilizado esa expresión. Digo simplemente que está refundado. Digo que si no, el Partido Popular no es refundado, el Partido Popular dejará de ser una opción de gobierno. Y entonces probablemente la reestructuración del centro derecha se habrá sobre otras bases distintas del Partido Popular, y ahí está el partido como Ciudadanos, que unos lo definen de centro derecha, otros de centro, otros, pero que tiene una parte muy importante de los activos del Partido Popular. No, si le pregunto quién está en mejores condiciones para refundar el Partido Popular de tal manera que permita volver a ser esencial en la vida pública, usted me va a decir que no participa. Pues yo entiendo que usted me lo pregunte y usted seguro que entiende que yo reitere mi contestación anterior. No del todo, no lo entiendo. Otra cosa es que no le guste, pero yo eso lo respeto mucho. Pero... No, es que sabe usted que ayer, hoy en los medios de comunicación se destaca mucho, que ayer apareció usted sin participar usted en esta carrera, apareció su nombre y referencias a usted en la intervención de 2 de los aspirantes, del señor García Margallo y de la señora Cospedal. Y los 2 en una misma dirección, que es señalar a Pablo Casado como el candidato de usted, o de eso que se llama el aznarismo. ¿Usted va con Pablo Casado en Digamos esta que carrera? El aznarismo era una cosa tan extraña que el supuesto líder del aznarismo renunció a seguir en la política, en el partido y en el gobierno hace 14 años, ¿no? Es una cosa bastante insólita, ¿no? Es decir, yo nunca creí en esa cosa porque nunca practiqué eso. Y además no creo en los proyectos personales de la política. Creé un partido político, creé un proyecto político, creé un centro derecha unido y lo puse al servicio de los españoles, que es lo que me ha importado. Pero nunca creí en los proyectos personales. Es más, creo que la política de hoy día está sobrada de proyectos personales, ¿no? Los proyectos sin propósito, el poder sin propósito, el gobierno sin propósito, la política sin propósito, simplemente por el hecho de estar, ¿no? A mí esa forma de hacer política me desagrada mucho. Nunca la he practicado y por lo tanto yo no voy a participar en ningún tipo de polémicas de esos, ¿no? Me deja indiferente, vamos, quiero decir. ¿Le deja indiferente que Cospedal o que Margallo digan sí, que Casado es candidato? Que es el problema, ellos son los candidatos, supongo que serán cosas de campaña electoral y que por lo tanto, pues como ya he dicho antes, las cercanías o las lejanías son las marcan ellos, no las marcan nosotros, aunque a veces resulta sorprendente escuchar algunas de las cosas que se escuchan. Por ejemplo. Bueno, resultan sorprendentes. Dígame alguna, porque no, hombre, pues capacidad de sorpresa a estas alturas ya... No, lo que quiero decir que a veces parece que cuando hay personas, o puede haber personas que se han dedicado durante bastante tiempo a intentar enterrar una parte importante de la historia del Partido Popular, por cierto no mala, sino bastante buena, y del gobierno de España, por cierto no mala, sino también bastante buena, y que han participado en ello, pues hagan un ejercicio de desmemoria, ¿no? Es una cosa bastante notable, pero vamos, que las cercanías yo no las marco, es decir, yo estoy donde estaba. Es que usted tiene muy claro en quién está pensando con cada una de las cosas que dice. No, yo le estoy contestando a usted. Luego no me llega a decir en quién está usted pensando cuando dice aquellos que contribuyeron a acabar con muchas de las cosas positivas que había hecho el Partido Popular en su etapa. Claro, me obliga a mí a adivinar en quién estará usted pensando. Por ejemplo, en personas que han participado en la última etapa de gobierno de España, ¿piensa?
Si usted me va a hablar mucho de nombres y apellidos, pues es mejor que hablemos de la Selección Nacional de Fútbol, que eso lo hablamos más. Si hablamos de los candidatos al Congreso del PP, yo no estoy al margen. Está al margen, pero le sacan a usted en la carrera. Sí, bueno, pero que me saquen a mí, eso ya no lo puedo impedir, ¿no? No lo puedo impedir, allá cada uno que crea lo que tiene que decir, ¿no? Bueno, pero sí hay un hecho objetivo, y esta no es una opinión, que es que así como usted, con quien tuvo en su momento un trato diario, fue con Pablo Casado, porque trabajaba con usted mano a mano. Después del gobierno. Ese trato, después de abandonar el gobierno, ese trato no lo ha tenido ni con Cospedal, ni con Soraya Sáenz de Santa María, que yo sepa. Estuvieron los dos en el gobierno. En su etapa. Sí. Y el único que no estuvo fue Pablo Casado. Y eso es lo que... No, eso nada. ¿Y eso es lo que quieren olvidar? ¿O? No sé, yo no digo, usted pregúntales a lo que quieren decir cuando dicen esas cosas. ¿Alguno de los candidatos usted ve que está hablando en su misma línea de la necesidad de reconstruir el centro derecha? Yo creo que eso lo están hablando sobre todo los militantes del Partido Popular y los votantes y los electores, es lo que desean. Sí, yo creo que aquí una de las cosas que tiene España es que no hay un proyecto de país. Si usted me dice cuál es el proyecto de la izquierda para España, pues yo no tendría muchas dificultades en intentar encontrarlo, ¿no? Y si me dice cuál es el proyecto de centro derecha para el país, hay un proyecto para el futuro de España. Hay un proyecto para el futuro de España ambicioso, es decir, que diga vamos a recuperar la nación española, vamos a fortalecer el Estado, vamos a hacer un proceso de reformas y liberalización económica que vuelva otra vez a España a unos parámetros de prosperidad y de creación de empleo tan más importantes de los que hay en este momento, o una posición internacional más influyente, o afrontar las cuestiones básicas que hay que afrontar en el mundo, como son las cuestiones relativas a la revolución tecnológica y sus consecuencias sociales, a la inteligencia artificial y sus consecuencias sociales, al sistema de pensiones, a la política demográfica, a las migraciones. Esos proyectos son los que hay que definir y eso es lo que importa, mucho más que fulano, zutano, mengano. Que son cuestiones pues importantes para los aspirantes, pero no importantes para los españoles. Yo creo que los españoles están esperando eso, sinceramente, ¿no? Bueno, los nombres igual no son importantes, pero las cualidades que adornan a cada uno de los nombres entiendo que sí. Sí, y estoy advertido sobre su persistencia, pero sabe usted que es que yo soy muy persistente también, ¿sabe? Lo sé. Y entonces en un campeonato de persistencia no estoy seguro de perder, ¿sabe usted? No perdería yo seguro, pero déjeme que lo intente porque... No, a nadie le voy a negar, le voy a pedir que practique la virtud de la persistencia, ¿no? Pero lo que sepa usted que yo voy a practicar la mía. Pero si yo le pregunto a José María Aznar, como creador de un instituto atlántico de gobierno que se dedica precisamente a la formación de líderes políticos, porque entiende que hay una serie de condiciones que, en su opinión, deben reunir los líderes políticos, sí le puedo preguntar cuáles son esas condiciones. En este momento la condición más importante para un líder político, fundamentalmente ahora, es la claridad moral, ¿no? La claridad moral es muy importante porque vivimos tiempos de inmensa confusión, ¿no? Y el poder, el tener ideas, el saber que las ideas, que los principios, que los valores, que las convicciones no han dejado de ser relevantes en la política, sino que son más indispensables que nunca, es muy importante, ¿no? Uno de los problemas que tenemos, y es una de las razones en las que yo creé el Instituto Atlántico, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en general en todos los países, ¿no? Es que por distintas razones las personas, la calidad de las personas que se dedican a la vida pública ha decaído mucho. Y entonces, no estoy hablando de la frase, digamos, manida, y que usted es pseudo romántica, ¿no? De cualquier tiempo pasado fue mejor. No estoy hablando de eso, ¿no? La calidad es distinta. La vida política se ha complicado mucho, cada vez hay menos vocaciones políticas, pero los países necesitan encontrar solución a eso. Porque los países al final necesitan gobiernos, necesitan política, y si no pones los gobiernos en manos de los que se intentan ser los mejores, pues las cosas funcionan muy mal, o tienes muy graves riesgos, ¿no? Ya hay ejemplos históricos muy relevantes en eso, ¿no? A mí me gustaría que hubiese muchas más vocaciones políticas en España de las que veo en este momento, ¿no? Pero comprendo que es difícil, porque el ejercicio político es una actividad muy denostada en este momento. Dedicarse a la política supone asumir muchísimos riesgos y llevar a veces, si lo haces a niveles destacados, unas vidas muy complicadas, y lo comprendo, pero estoy dispuesto a luchar en lo posible porque me preocupa mucho eso, ¿no? Eso afecta luego al nivel de las instituciones, afecta a la comprensión de las cosas. Entonces, el darse cuenta de que en unos momentos en que la democracia liberal pues está bajo amenaza, que
las convicciones, las ideas, los principios, los valores, los conocimientos, la historia, la verdad, hay que defenderla, eso es muy importante. Y esa es la virtud más importante en este momento de un dirigente político. Escuchando a José María Aznar, uno a veces tiene la impresión, o yo la tengo, de que usted cree que todo lo que vino después de usted ha sido peor. ¿Eso es así? No necesariamente. Yo tengo una interpretación histórica de lo que ha pasado en España desde la transición, y mi opinión particular es que de la transición española pues se desvía en el año 2004. ¿no? En el año 2004 se desvía la transición española por distintas razones, pero sobre todo porque quien es el vencedor de las elecciones en el año 2004 decide practicar poner en marcha un discurso claramente guerra civilista, ¿no? Es decir, claramente basado en la exclusión de media España de las posibilidades de gobierno y las posibilidades de acción política. Y eso era el espíritu exactamente contrario a la transición. Claro, usted imagínese que yo en el año 1996, cuando llego al gobierno, voy al Congreso de los Diputados y hago un discurso allí hablando de la guerra civil, y de mi abuelo y de mi padre. Pues claro, este señor nos vuelve otra vez al pasado. Bueno, pues eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, el intento de cuestionar la transición es un error. El problema fue que cuando se produjo el cambio de gobierno, pues eso no se restableció. Y entonces vivimos del año 2004, digamos, en un curso histórico perdido. ¿Qué es lo que hace que tanta gente hable, y yo entre ellos, de la necesidad de recuperar la transición? Es decir, los valores de la transición, los valores de mirar hacia adelante, los valores de olvidarse de los objetivos máximos, los valores de la tolerancia necesaria, los valores de la no exclusión, esos valores, esas ideas, esos principios que han llevado a España a momentos de éxito muy grandes, pues no debieron ser cuestionados, y han sido cuestionados, ¿no? Y están siendo cuestionados, ¿no? ¿Qué pasó entre el señor Rajoy y usted? ¿Y en qué momento, iba a citar a Vargas Llosa, en qué momento se fastidió lo de ustedes? Pero ¿qué pasó? Porque al comienzo ustedes tenían una relación constructiva, usted había elegido al señor Rajoy como su heredero en el Partido Popular, llegó al gobierno en el año 2011. Bueno, yo le había elegido como colaborador en el partido muchos años antes, ¿no? Sí. Vicesecretario general y director de campañas en el Partido Popular, y ocupó cargos muy importantes, y fue ministro 5 veces, y fue vicepresidente del gobierno, y fue designado candidato, y fue presidente. Y entonces, cuando se es presidente del gobierno, yo siempre digo, la iniciativa para tener las relaciones le corresponde al presidente del gobierno, ¿no? La primera función de un expresidente del gobierno pues es estar tranquilo, ¿no? O sea, en la medida de lo posible. Pero el presidente del gobierno es el que tiene que tomar la iniciativa. Llama si quiere, si no quiere, pues que no llame. Eso no quiere decir ni que te lleves bien, ni que te lleves mal, ni que te lleves regular. Es la iniciativa del presidente del gobierno. Si el presidente del gobierno cree que no tiene nada que hablar contigo, pues es su responsabilidad. Tú no vas a levantar el teléfono y decir, oye, que me llames, ¿no? Bueno, pues no, el presidente del gobierno sabrá lo que tiene que hacer. ¿Usted esperaba que lo hubiera hecho y no lo hizo? No, yo no sé. Yo sé muy bien lo que yo hice, ¿no? Yo recuerdo la primera persona que yo recibí el primer día que yo estuve en el Palacio de la Moncloa, y a la que invité a cenar, se llamaba Manuel Fraga, al cual bajé a recibirle a los jardines del Palacio de la Moncloa, y le dije, ¿es usted la primera persona que viene aquí? Yo soy la primera persona que viene aquí porque yo no me olvido, porque yo estoy aquí. Y quiero que lo sepa desde el primer día. Bueno, eso es lo que yo hice. Lo que hicieron otros, pues cada uno hace lo que le parece, ¿no? Hoy cuenta el diario La Razón que Rajoy sopesa no ser presidente de honor del Partido Popular, dice en La Razón, a diferencia de José María Aznar, porque tenemos todos la impresión de que todo lo que está haciendo Mariano Rajoy en su abandono de la primera línea de la vida política, entre otras razones, tiene como objetivo marcar diferencias con usted, hacer lo contrario de lo que hizo Aznar. Bueno, lo que hizo Aznar parece que no le fue mal. Parece que no le fue mal. Pero bueno, cada uno hace lo que le parece oportuno, ¿no? Mi legado fue un centro derecha totalmente unido. Ahora no se puede decir eso. Y mi legado fue más de 3 millones de votos de los que hay ahora. Ahora tampoco se puede decir eso. Y luego cada uno pues hace lo que le parece oportuno.
En la entrevista que concedió usted al diario El Mundo el otro día a Emilia Landaluce y Joaquín Manso, sí, le preguntaban por Mariano Rajoy por qué eligió usted a Mariano Rajoy como su sucesor al frente del partido y por tanto candidato a la presidencia del gobierno. Le decían, ¿qué virtudes de liderazgo observó en él? Y usted respondió, no soy profeta del pasado ni adivino, Rajoy era lo menos, puntos suspensivos, el que tenía menos inconvenientes en un momento determinado, dice usted. ¿Qué inconvenientes tenían los demás? ¿Qué inconveniente tenía Jaime Mayor Oreja para haber sido el elegido? No, la cuestión es que cuando tienes que hacer una elección que respete, porque en aquel momento lo que yo iba a hacer no se había hecho nunca, y no se ha vuelto a hacer, quiero decir, no se ha vuelto a hacer. No se había hecho nunca y había que garantizar al máximo las cosas, que las cosas salieran bien. Porque tenga usted en cuenta que el 99,5%, el 99,9% de los votantes o de los militantes del PP estaba en contra de la decisión que yo tomaba. La de abandonar después del segundo mandato. La de dejar. No de abandonar, ¿no? La de dejar. Entonces, y mucha gente de fuera, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, pues yo respeto lo que son las líneas jerárquicas entonces del Partido Popular. Las líneas jerárquicas del Partido Popular pasaban por los que eran secretarios generales, vicesecretarios generales. Por tanto, el ámbito de elección era reducido, ¿no? Y entonces tú tienes que establecer un proceso de ventajas e inconvenientes, ¿no? No es cuestión de entrar en detalles, pero tú planteas en un momento determinado y para una perspectiva, para unas perspectivas determinadas, que no son obviamente 25 años. Ahora hay grandes adivinos del futuro y grandes profetas del pasado, pero para un tiempo razonable, pues ¿quién tiene más ventajas y las inconvenientes? Todas las personas tienen ventajas e inconvenientes, ¿no? ¿Quién tiene más ventajas, quién tiene menos inconvenientes? ¿O quién tiene menos inconvenientes y más ventajas? Póngalo como quieran, ¿no? En el caso Rajoy era el que tenía menos inconvenientes. Entonces, en aquel estado, pues las ventajas y las inconvenientes pues, se produjeron en ese sentido. Se ha especulado con la posibilidad de que usted en el momento en el que toma esa decisión, porque los tres aspirantes eran el señor Rajoy, el señor Mayor Oreja, el señor Rato. No, aspirantes había más, pero vamos, los tres aspirantes posibles, ¿sí? ¿Había algún otro nombre que llegase hasta aspirantes, la fase final de... Si tú preguntas, aspirantes puede haber muchos, ¿no? Se ha especulado con la posibilidad de que usted en aquel momento ya tuviera noticias sobre actividades de Rodrigo Rato que le convirtieran en un mal candidato, actividades irregulares, actividades que pudieran dar lugar a determinado tipo de escándalos en la prensa. Pues la verdad que no. No. De ninguna manera, vamos. ¿Y los inconvenientes de Rato entonces cuáles eran? Bueno, pero eso es una cuestión que al que toma la decisión tiene que evaluar, ¿no? Y yo lo he contado en mis memorias, ¿no? Por tanto, me remito a mis memorias, ¿no? Rato, yo hablé con él varias veces de este asunto, sí, parece que no le interesaba. Él no estaba interesado. Parece que no le interesaba. Y entonces solo quedaban dos, Mayor Oreja y Rajoy. Solo quedaban dos, y todos, ¿no? Pero bueno, eso es el pasado, no es el presente ni el futuro. ¿Aprecia en Pedro Sánchez cualidades de líder político, más allá de las discrepancias que entiendo que debe tener usted con las posiciones y las decisiones que toma? ¿Tiene madera de líder como para tener un proyecto de país y defenderlo? Bueno, vamos a ver. Que yo sepa, y estoy relatando un hecho, el actual presidente del gobierno es el líder político del Partido Socialista que peores resultados ha obtenido en la historia del Partido Socialista, ¿no? No obstante lo cual, ha sido líder del Partido Socialista y no obstante lo cual, con una moción de censura, es presidente del gobierno. Algunas condiciones de liderazgo debe tener cuando sus militantes le han elegido. Las condiciones de liderazgo en la presidencia del gobierno pues están por ser demostradas, si es que puede demostrarlas, es que tiene tiempo para demostrarlas, ¿no? Hasta ahora lo que se ha demostrado por parte de este gobierno, en mi opinión, es un gobierno muy... No lo voy a criticar le critico por el fondo de las políticas, no por la falta de coherencia. Es un gobierno muy socialista. Cada vez que hablan, suben los gastos y suben los impuestos. ¿Qué le parece cómo se está haciendo lo de Radio Televisión Española? El acuerdo pues entre el PP y el PSOE. A mí me parece bastante penoso que 40 años después del principio de la transición democrática, la gran cuestión política en este momento de España, que tiene un golpe de Estado sin resolver, dicho sea de paso, pues es quién manda, quién se queda con Televisión Española, para entendernos, ¿no? O sea, no a quién se elige director general de Española, sino cómo se reparten los partidos de Televisión Española.
Entonces me parece bastante penoso, ¿no? Me parece lamentable y me parece una parte del nivel político que desearía no ver en este momento en la política española, ¿no? Porque tenemos otros problemas mucho más acuciantes a los que hacer frente, ¿no? Como insisto, tenemos un golpe de Estado sin resolver. Diría usted, antes de que hablemos de Cataluña, que en su etapa en el gobierno Televisión Española era un modelo de neutralidad. No, yo no digo eso. Yo no digo eso. Digo que usted me pregunta por lo que se está haciendo ahora, y digo que lo que se está haciendo ahora es un reparto de Televisión Española entre los partidos, que parece ser que algunos se lo han querido repartir solamente entre ellos y otros se han quejado, ¿no? Que me parece que me produce cierta pena, por decir, cierta tristeza, que 40 años después pues sigamos con las mismas historias, ¿no? En Televisión Española, ¿no? Usted puso al frente de Radio Televisión Española a un diputado del Partido Popular. ¿Yo? ¿Ah, sí? ¿No se acuerda? Pues ¿quién era? ¿De verdad que no se acuerda? Que no me acuerdo, ¿no? ¿Usted no lo acuerda? Fernando López Amor. Pasó de ser diputado del PP a director general de Radio Televisión Española. Bueno, yo no he dicho que Televisión Española fuera neutral en mí, sino digo esencialmente que me produce tristeza este espectáculo, ¿no? ¿Pero por qué no fue neutral durante su etapa? Porque usted tenía podía usted haber convertido. El concepto de neutralidad es un concepto así, es un poquito... Los directores generales de Televisión Española se nombraban de esa manera. Creo que luego se cambió el formato del mandato, ¿no? Pero en fin, yo creo probablemente que en aquellos que con esa institución o con ese organismo pues podían haberse hecho otras cosas, ¿no? Probablemente, o deberíamos haber hecho otras cosas, o podían haber sido liberalizados o privatizados, ¿no? Una parte de ello al menos, ¿no? ¿Se llegó a plantear su gobierno la privatización de los medios públicos? Claro, nos llegamos a plantear. Sí. ¿Y por qué no salió adelante? Pues probablemente porque ya privatizamos muchas cosas y probablemente no se puede hacer todo en 8 años. Se llegó a plantearla, pero de la corporación, del ente público. Bueno, no del ente público, o por lo menos la privatización de uno de los canales públicos de televisión, sí. Usted desde el Palacio de la Moncloa sí impulsó un grupo de comunicación, esto lo ha contado José María García, un grupo de comunicación utilizando la empresa Telefónica. Lo que primero se llamó Telefónica Media y después Admira. ¿Le parece correcto que desde el Palacio de la Moncloa, quien está en la presidencia, esté a la vez, digamos, alentando grupos de comunicación privados con idea de defender una determinada línea editorial? No sé quién ha dicho eso, pero no tengo yo memoria de ese asunto. Yo no tengo idea de haber alentado ningún medio de comunicación, en especial, ni de haber creado ningún grupo de comunicación. Sé que había muchas empresas interesadas en adquirir o en comprar o hacerse con medios de comunicación, pero que yo haya alentado medios de comunicación, no, yo no. Sinceramente le digo que no. Vamos, participo en uno, es muy claramente, ¿no? Desde hace años, afortunadamente, participo en un grupo de comunicación que es News Corporation, pero que no tiene actividad en España, nada más que el que está suscrito al Wall Street Journal, por ejemplo. Creo haberle escuchado a José María García que usted personalmente le animó a formar parte del grupo de Telefónica Media o Admira, ¿no? Es que no recuerdo cómo se llamaba entonces. Pues para plantarle cara al grupo Prisa. Pues me parece que es una opinión bien demasiado libre, ¿no? Demasiado libre. Sí. También tiene escrito Jiménez Los Santos que usted, siendo presidente, invita a cenar a la Moncloa a Federico Jiménez Los Santos y a Luis Herrero, cuando todavía Antonio Herrero está haciendo la mañana en la COPE, para persuadirles de que abandonen a Antonio y que contribuyan a que deje de hacer el programa en la mañana de esa cadena de radio. ¿Eso sucedió como lo cuenta Federico? Yo no sé si lo cuenta así, no lo he leído, pero yo tengo muchísimo aprecio por Federico Jiménez Los Santos y aunque no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, sí tengo una gran estima por sus cualidades intelectuales y personales, ¿no? Desde hace muchos años. Pero yo no animo a nada. En un momento determinado tú puedes tener una conversación en la cual pues digas, oye, pues me parece que esto se puede... me parece esto, mi opinión es esta o esta otra, ¿no? Pero desistir, que alguien desistiera, no. Es decir, tú puedes decir, hombre, si la situación ha cambiado, pues se pueden cambiar los tonos, los compases o lo que sea, o dar una opinión, pero vamos, no en el sentido de decir que alguien tiene que dejar algo, tiene que ponerse a hacerlo, ¿no? Como opinión, no como presión. No, eso no.
Bueno, el señor Sánchez es presidente del gobierno porque salió adelante una moción de censura cuyo argumento principal, o así lo explicaron los grupos que la apoyaron, era la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. Sentencia de la Audiencia Nacional que establece que entre el grupo de empresas del señor Correa y el Partido Popular se tejió una estructura, aparte de la estructura comercial, de organización de eventos del Partido Popular, etcétera, dice la sentencia, un sistema de corrupción institucional mediante manipulación de contratos de la Administración Central, Autonómica y Local. Hablo de unos años en los que la Administración Central, el máximo responsable de la Administración Central era usted, como presidente del gobierno. No bueno, pero vamos a ver, yo creo que aquí se ha producido una moción de censura que se llevaba preparando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que esa moción de censura, de la cual pues algunos no se han enterado, algunos que la han sufrido, que dicen no se han enterado, que se va preparando desde hace mucho tiempo y negociando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora, pues por ejemplo, lo que llaman el acercamiento de presos a Cataluña, pues es una parte de eso, ¿no? Y lo que estamos hablando del acercamiento de presos al País Vasco, pues es una parte de eso. Lo que estábamos hablando de Radio y Televisión Española, pues es una parte de eso también, ¿no? Yo creo que lo otro es simplemente un punto, es un pretexto, ¿no? En fin, en relación con el tema que usted plantea, que usted me dice, en los temas, y yo comprendo la desazón que se pueden producir con los temas que tienen relación con la corrupción. Y la corrupción es un fenómeno inaceptable e intolerable. Y yo he procurado en toda mi vida política y no política, combatir la corrupción con toda contundencia. Es posible que se hayan cometido errores, es posible que hayan fallado algunos controles, pero hay que concentrarse en que quitarle importancia a la corrupción es un error, pero generalizarla es otro error. Es otro error que cae en corrupción. Y por lo tanto hay que acotar lo que son las responsabilidades individuales, las responsabilidades de las personas. A mí eso es lo que me parece más importante. La etapa y no establecer generalizaciones que en mi opinión no corresponden a la realidad. Pero cuando la sentencia habla de... Esa sentencia es opinable, como todas las sentencias. Naturalmente. Bueno, sí, pero esa sentencia lo que establece son dos cosas: que pasó una cosa en el Ayuntamiento de Boadilla y que pasó una cosa en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Eso es todo lo que dice esa sentencia. Y que el Grupo Correa y el PP crearon un sistema de corrupción institucional mediante manipulación de contratos de la Administración Central, Autonómica y Local. Bueno, eso hay que demostrarlo. Lo dicen los hechos probados de la sentencia. De la Administración Central, de la Administración Autonómica, de la Administración Local, la Administración Autonómica de la Administración Local, no lo sé. De la Administración Central no lo sé. Lo que sí sé es que ese no es el fundamento de esa sentencia, ¿no? Quiero decir que esa sentencia, si está en otro elemento, en otro caso, en otra sentencia, ¿no? Pero en fin, yo respeto todas las sentencias, y sobre sentencias hemos tenido opiniones dispersas y diversas en España sobre algunas sentencias, sí, bien recientemente, ¿no? Es opinable, pero digo que los jueces que forman este tribunal dan esto como hecho probado. Pues respeto mucho la opinión de los jueces, pero yo acoto las responsabilidades en responsabilidades individuales. Dan por probado también que su partido tenía una caja B, un sistema de financiación irregular, en la etapa en la que usted era presidente. Pues en la etapa en la que yo era presidente del Partido Popular, yo creo que se financiaba con todos los medios legales que tenía a su disposición. Usted nunca supo nada, ni de caja B, ni de financiación irregular, ni de empresarios que donaran dinero al partido a cambio de... Si usted lee los estatutos del Partido Popular del año 1993, las responsabilidades financieras estaban muy determinadas y muy ajustadas, ¿no? Pero yo me tuve que enfrentar a algunos casos problemáticos, algunos nada más llegar al Partido Popular, y actué en consecuencia con ello, ¿no? Por lo tanto, comprendo y digo la desazón que le puede producir mucha gente. Perdóname, pero es que el señor Rajoy dice justo lo mismo sobre el año 2004. Cuando él llega a la máxima responsabilidad en el PP, es él quien corta las relaciones con el grupo de empresas de Correa. Pues mire usted, es que me pregunta una cosa que es que yo no le puedo contestar. Porque es que yo no sé quién establezca las relaciones con ese grupo de empresas. Le pregunto si al margen de la responsabilidad financiera en el partido, ¿usted tuvo información de que eso estaba sucediendo? Yo cuando he tenido información sobre eso, y es lo que estoy diciendo, y que he dicho y he manifestado, como me he manifestado con toda contundencia, ¿no? Y he participado en la toma de decisiones para que hubiese personas
que dejasen sus puestos, ¿no? Eso ha sido muy claro, muy evidente y muy notorio, ¿no? O sea, cuando he tenido conocimiento de hechos o de circunstancias que aconsejaban esas medidas. ¿Admite usted que los casos de corrupción que han afectado al PP son una de las causas fundamentales de que muchos votantes hayan abandonado a su partido? Son una de las causas de que haya muchos votantes que se puedan sentir, en algunos casos, apenados o tristes o defraudados, pero yo creo que están concentrados desde el punto de vista de las responsabilidades individuales. Me parece a mí que hay otros asuntos políticos sin duda muchísimo más relevantes, como es el del golpe de Estado en Cataluña y las reacciones que ha motivado, lo que ha producido los cambios fundamentales en torno al electorado del Partido Popular y los militantes del Partido Popular, ¿no? Más esos asuntos que la corrupción, a la hora de analizar por qué han abandonado al PP. No tengo la menor duda. Pero de aquellos que han abandonado al PP por los casos de corrupción, ¿usted de eso tampoco se siente responsable en ninguna medida? Pues, mire usted, yo es que insisto en que esos asuntos hay que medirlos de una medida individual. Las personas pueden cometer errores, los errores pueden ser muy lamentables, es posible que puedan haber fallado los controles, pero hay que acotar el asunto en los términos de las responsabilidades individuales, y luego hay que mirar el historial de las personas. Es decir, yo creo que sinceramente, como digo, puedo mirar a la gente a la cara y decirle, cuando tuve conocimiento de casos que no sé, de gente que había comportado irregularmente, pues actué en consecuencia, ¿no? Ahora, que yo he podido conocer gente que luego, sin yo saberlo, a mis espaldas, ha hecho cosas indebidas, pues es posible. Pero yo, pues, no era consciente de eso, ¿no? Supongo que usted, como conoce muchas personas y saluda a muchas personas, y no sabe lo que a lo mejor lo hacen a media hora más tarde, o van a hacer 5 años más tarde. Eso es otra cosa distinta, ¿no? Mi tarea no es controlar lo que hacen las personas, ¿no? Esperanza Aguirre dijo algo parecido a lo que usted acaba de decir. Ese era su argumento principal, solo que el desenlace fue que ella renunció a los cargos que desempeñaba porque asumió que había fallado a la hora de vigilar o de controlar adecuadamente el funcionamiento de la organización que ella presidía. Yo renuncié a mis cargos hace 14 años. Ya, pero no por esto. No voy a renunciar 2 veces. Pero no por esto. Bueno, pero es que usted me dice, es que usted se ha responder de algo que pasó 10 años después, ¿por qué? Pues yo no sé por qué. No estoy diciendo, yo no sé, voy a pasar 25 años después. No le digo que renuncie usted a cargos que no desempeña, le digo que si admite usted... No, hay alguien que lo ha pedido, ¿eh? Como admitió. Hay alguien que lo ha pedido, que renuncie yo a cargos que no desempeña. No deja la cosa de ser notable. Digo que Esperanza Aguirre lo que sí admitió, explicando esto mismo de que le habían salido ranas sus colaboradores, es que ella había incurrido en una responsabilidad por no haber estado suficientemente atenta, suficientemente vigilante de las posibles irregularidades. Pues esa es su opinión y yo usted hasta ahí no llega. La respeto. Es que mi función no es controlar lo que hacen las personas, ¿no? Yo no controlo lo que hacen mis colaboradores ahora, ni tampoco controlo lo que hacen mis colaboradores. Yo no me entrometo en la vida de mis colaboradores. Espero que se comporten correctamente. Simplemente, y si alguna vez tengo noticia que se han tenido un comportamiento incorrecto, lo corrijo. Pero si no tengo noticia, no tengo información, pues no lo puedo corregir. Y desde luego no lo puedo corregir ni por el pasado, ni lo puedo corregir por anticipado. Si es que lo hagan, no lo vayan a hacer, ¿no? Ha mencionado usted en más de una ocasión en esta entrevista que hay un golpe de Estado sin resolver. Sí. En Cataluña. Ese entiendo que es el principal reproche que le hace usted al gobierno que ha presidido el señor Rajoy. No, es la principal amenaza que tiene España. Puesto que la obligación, entiendo, de abortar o resolver ese golpe de Estado era del gobierno que estaba... No, usted, yo creo que en la historia política, y conozco algo de historia política, hay golpes de Estado que triunfan y golpes de Estado que fracasan, pero golpes de Estado que no se resuelven es una cosa bastante insólita, ¿no? Entonces estamos viviendo una circunstancia política bastante insólita. España ha sufrido un golpe de Estado. El golpe de Estado no se ha resuelto, no se ha desarticulado el golpe de Estado, se ha producido una intervención de la autonomía, se ha producido la puesta a disposición de la justicia, y la justicia ha intervenido en relación con algunos golpistas, pero se ha hecho una intervención de la autonomía para convocar unas elecciones, un mes después del golpe de Estado. Las elecciones las han vuelto a ganar los golpistas. Y ahora, presos golpistas están siendo trasladados a prisiones en Cataluña, que están dirigidas administrativamente por los golpistas que dirigen Cataluña. Mire, a mí eso me parece un error muy grande, ¿no? Pero sobre todo lo que me parece un error muy grande, desde el punto de vista de España, desde el punto de vista de la nación española, desde el punto de vista del Estado, y desde el punto de vista de las posibilidades de la nación española, ¿no? A mí lo que me parece un error muy grave es no haber intervenido o no intervenir esa autonomía para desarticular el movimiento separatista, y que el movimiento separatista siga vivo.
Yo sinceramente esa es una actuación que creo que tiene unas consecuencias devastadoras, ¿no? Y le voy a decir por qué. En el año 2015, yo desde 14 años me parece que he asistido a 2 reuniones o a 3 del Partido Popular, ¿no? Que teniendo en cuenta la fama de incordiar que yo he tenido por parte de algunos, no está mal, ¿no? Asistir en 2 reuniones en 14. O una fue para apoyar. Y la otra, la última, en el año 2015, cuando estuve sentado en una esquina, pero ya no sabía dónde ponerme, ¿no? Entonces, en el año 2015 yo dije, vengo aquí para apoyar los esfuerzos que haga el candidato Mariano Rajoy para ser presidente y para decir que lo que ha pasado debería invitar a este partido a la reflexión. Y ya está. Pero mire, cuando en Cataluña se hay unas elecciones, y en esas elecciones los electores catalanes, constitucionalistas, dicen, oiga, para tratar el tema catalán y el tema del separatismo y el tema del secesionismo, yo prefiero a ese señor que está ahí, que al presidente del gobierno y al partido que es del gobierno. Ese es un mensaje muy fuerte y que tiene unos efectos enormes. Eso fue lo que yo dije que había que reflexionar. Claro, para algunos en España invitar a la reflexión ya se sabe que es muy peligroso, ¿no? Porque una cosa es la embestida y otra cosa es la reflexión. Y aquí a veces si invitas a la embestida la cosa se entiende, si invitas a la reflexión es muy peligroso a veces. Bueno, por supuesto no se me hizo caso, ¿no? La consecuencia fue que hoy el Partido Popular es un partido sin grupo parlamentario. 37-4. O sea, fue una paliza formidable. Y yo le pregunto a usted, ¿y quién es responsable de eso? ¿Quiénes son los responsables de eso? ¿Quiénes fueron los responsables de una operación de diálogo en Cataluña que al final consistía en intentar hacer al señor Junqueras, hoy en prisión, presidente de la Generalidad de Cataluña? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues el señor Rajoy en Santa Pola y Sánchez de Santa María peleando por la presidencia. Bueno, es decir, lo que yo digo es que al final el golpe de Estado pues está sin desarticular. Y cuando uno se enfrenta a un golpe de Estado tiene que hablar de aparatos mediáticos, de aparatos financieros, de aparatos sociales, de movimientos sociales, como ocurrió cuando se hizo lo del Plan Ibarretxe, ¿no? El Plan Ibarretxe era un intento también de socavar el orden constitucional y se actuó con todas las y se desarticuló hasta la derrota final de ETA, ¿no? Hoy vivimos otro asunto que es realmente notable. Y es decir, como se ha disuelto ETA, hay que acercar los presos de Tarrasa a las cárceles del País Vasco. Digo, yo sé, ¿y cuál es la relación de causa-efecto de la disolución de ETA y el acercamiento de presos? Justamente porque se ha disuelto ETA, a los presos hay que exigirles más que nunca que se arrepientan y que pidan perdón a las víctimas. Y no hay que concederles ninguna ventaja de tipo penitenciario. No hay ninguna razón de causa-efecto en eso, ¿no? Es que esas cosas a mí son las cosas que me preocupan porque desarman la nación española. Y entonces, en los últimos tiempos hemos vivido en España una acción formidable, que es a los españoles representando la nación española. Representando la nación española. En un ejercicio político extraordinario. Ese caudal político se está dilapidando. Y nos vamos a arrepentir por ello. Señor Aznar, me he quedado sin tiempo, le agradezco mucho que... Pues estoy encantado de haber estado con usted y le deseo muchos éxitos. Y que siga siendo persistente. Usted es una persona agradable y cordial a pesar de la fama que usted sabe que tiene, ¿no? O sea, ya se sabe usted que... La fama de persona antipática y arrogante. Que en Castilla se dice que el Duero lleva la fama y el Pisuerga lleva el agua. No es que yo quiera compararme con el Pisuerga, pero por lo menos procuro ser tan perseverante como usted. Bueno, no le he preguntado con cuál de los 3 favoritos va, si con Mitchell, Luis Enrique o Quique Sánchez Flores. Yo creo que mientras no jueguen como han jugado, que pongan al que quieran. Pero tienen que cambiar un poco, ¿no? Esto se refiere a la selección, ¿no? Al Partido Popular. Sí. Al caso es lo mismo en este caso. Mientras no jueguen como han jugado, que pongan al que quieran. Que pongan al que quieran. Me está hablando de fútbol o del Partido Popular.
Que tenga un buen día, le agradezco. Buen día, muchas gracias, Carlos. María, 3 minutos para que sean las 10 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Ahora seguimos.